Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este segundo episodio de Entre Tapas y Español. Quien habla aquí es el profesor Pablo Chirico de Habla Español y en este episodio vamos a hablar sobre una curiosidad que tiene que ver con cultura también, obviamente de español, pero es más una curiosidad que es el hecho de que español es uno de los idiomas más hablados del mundo y principalmente en este episodio vamos a hablar sobre el español en Estados Unidos de América. Voy a contarles un poco también mi opinión y mi visión sobre este tema, sobre cómo realmente veo el español en Estados Unidos y por qué que estoy hablando específicamente de Estados Unidos. Y voy a contar un poquito también de algunas anécdotas de viaje, de cuando tuve la oportunidad de visitar los Estados Unidos. Lo he hecho en varias oportunidades. Y bueno, en este episodio voy a hablar un poquito sobre eso y contarles algunas curiosidades asociadas con el español y los Estados Unidos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, para comenzar con este podcast me gustaría hablar sobre algunas curiosidades del español de manera general y algunos números que nos pueden llamar bastante la atención. Lo primero, decir que el español es el segundo idioma nativo más hablado del mundo, atrás apenas del chino. El idioma chino es el idioma más hablado del mundo de forma nativa porque obviamente es el país donde más población hay, donde más chinos hay, obviamente, ¿no? Y el segundo idioma más hablado del mundo en forma nativa es el español, justamente porque hay muchos países que hablan español por la colonización española, incluyendo la propia España, y con eso tenemos varios países y mucha población que habla el idioma español de forma nativa. Por eso justamente el español es el segundo idioma más hablado del mundo de forma nativa. Claro que este número puede ser un poco diferente, o esta posición en el ranking puede ser un poco diferente si la comparamos con idiomas más hablados de manera no nativa, ¿sí? Por adopción o por aprendiendo un idioma como segundo idioma, etc. Ahí los números cambian, pero de cualquier forma el español continúa siendo uno de los idiomas más hablados del mundo. Aparte de eso, una curiosidad muy importante es que el país donde más se habla español en el mundo es México. Porque México tiene aproximadamente hoy unos 127 millones de personas. Es mucha gente, mucha gente. Entonces 127 millones de personas en México obviamente hablan español, porque es el idioma oficial de México. Y con esto tenemos el país donde más se habla español. Y el segundo país donde más se habla español, por increíble que parezca, es Estados Unidos. En Estados Unidos hay aproximadamente 50 millones de personas que hablan el idioma español, ¿sí? Y otro dato curioso también de Estados Unidos en relación a esto es que aproximadamente para el año 2050 se estima que este número crezca bastante y llegue a unos 130 millones de personas, 130 millones de habitantes en Estados Unidos que hablen el español. Es un número muy curioso. Otra cosa interesante es que en Estados Unidos también aproximadamente 18% de la población habla este idioma, con lo cual tenemos ahí un número muy grande de la población, casi un quinto de la población habla español. Y eso es un número no menor, en absoluto, cuando hablamos de la principal potencia mundial, el principal país, digamos así, en potencial, en economía y en otros aspectos del mundo. Entonces, tenemos ahí que el español es un idioma muy relevante. También una curiosidad de Estados Unidos es que, no sé si ustedes sabían o no, pero Estados Unidos no tiene un idioma oficial. O sea, no existe un idioma oficial. Las personas piensan que es el inglés el idioma oficial y Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Esto es diferente cuando hablamos de los estados. Cada estado define sus leyes y hay algunas peculiaridades donde algún idioma puede ser el idioma oficial de algún estado, normalmente el inglés, por ejemplo. Pero esto no es verdad a nivel federal. A nivel federal, Estados Unidos no tiene idioma oficial. Una curiosidad interesante también es que muchos servicios, sino casi todos los servicios diría, que son bilingües. Están en español y en inglés. Obviamente el inglés es el idioma predominante en Estados Unidos, es el idioma que todas las personas hablan
es el idioma en el cual se emiten los documentos oficiales y etc. Pero cuando hablamos de servicios, como por ejemplo llamamos a alguna empresa, o entramos a la página de alguna empresa para ver alguna información, o pedimos soporte de alguna empresa, atención al cliente, etc., siempre esos servicios son prestados en estos dos idiomas, tanto en inglés como en español. Eso es una regla que no es general, pero digamos que es casi general porque todo está así. También en viajes a Estados Unidos que yo he hecho me he encontrado con que he ido al supermercado, por ejemplo al Walmart, que es el principal supermercado de Estados Unidos, y donde tenemos las placas indicando la sección, no sé, por ejemplo de alimentos o de otros tipos de productos que puedan llegar a ver, electrónicos, etc. Tenemos siempre todo esto escrito en dos idiomas, tanto en español como en inglés. Y lo mismo ocurre con tiendas de ropa o otros tipos de tiendas donde los servicios normalmente ofrecen hasta un cierto límite, obviamente, las informaciones en dos idiomas. Y de cualquier forma, siempre como hay mucha cantidad de latinos o de hijos de latinos en Estados Unidos, tenemos siempre la posibilidad de encontrar algún hispanohablante o alguien que nos pueda ayudar con el idioma español. Entonces, si no sabemos hablar inglés o no lo dominamos muy bien, siempre, casi que siempre, encontraríamos algún latino que nos pueda ayudar. Y esto es particularmente cierto en lugares donde hay más latinos en Estados Unidos que en otros estados o ciudades, por ejemplo. Si ustedes se fijan, lo que van a encontrar es que en Estados Unidos van a haber algunos estados, ¿sí?, que tienen más predominancia de latinos o de hispanos, como puede ser el caso de Texas o Texas, puede ser el caso de California y el caso de Florida, ¿sí? Entonces en la Florida normalmente tenemos un lugar muy conocido por todos que es Miami, donde prácticamente pasa algo muy curioso también, que es que la mayor parte de las personas hablan español y digamos que la minoría o muy pocas personas hablan inglés, por increíble que parezca. En los comercios en Miami normalmente encontramos las cosas escritas en español y no siempre en inglés. Esto es muy curioso. Claro que el estado de la Florida es muy grande y esto no ocurre en otras ciudades con la misma fuerza que ocurre en Miami. Pero sí es cierto que en el estado de la Florida, de manera general, existe un dominio muy grande del español y de los latinos, y es el lugar predilecto por los latinos, incluyendo los brasileños, que se van a vivir predominantemente a Orlando, pero a Florida mucho, porque el clima es muy propicio y muy ameno y muy parecido con el clima que tenemos en los países latinos. Entonces la Florida es un polo de español muy importante, pero no es el único. También en varios lugares del sur de Estados Unidos, incluyendo lugares como California, que no necesariamente es al sur, pero bueno, California, Texas y otros estados donde el español es un idioma muy utilizado, muy predominante, y consecuentemente con eso vamos a encontrarnos muchas veces con esto y con este tipo de, digamos así, de curiosidad. También es cierto que los americanos, no todos obviamente, pero los que tienen interés en aprender un segundo idioma, muchos de esos americanos que tienen ese interés normalmente optan por el español, por una razón obvia: la proximidad con México, la influencia latina en la comida, en la cultura. Como ustedes pueden imaginar, Estados Unidos es un país muy grande, muy diverso, y en la cuestión gastronómica también es muy interesante descubrir la gastronomía mexicana dentro de, o Tex-Mex como le llaman, dentro de México y dentro de Estados Unidos también, principalmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como hay tanta influencia mexicana, existe mucha influencia también, o influye mucho en la gastronomía mexicana dentro de Estados Unidos, como los tacos y otros tipos de productos y alimentos mexicanos que son de gusto o cayeron bien en el paladar de los americanos, ¿sí? Entonces se consume mucha comida mexicana y mucha comida internacional, diría. Pero bueno, existe un gran deseo de los americanos por aprender el español. Claro que no todos, como digo, pero de los que quieren aprender un segundo idioma, que no son la mayoría, pero de esos que quieren aprender un segundo idioma, normalmente optan por el español como ese segundo idioma, ¿sí? Pero es verdad que en general los americanos no se esfuerzan mucho
para aprender un segundo idioma y con el inglés está bien. Pero de los que se esfuerzan, como dije anteriormente, normalmente optan por el español. Muy bien, y con esto llegamos al final del segundo episodio de Entre Tapas y Español. Y bueno, hablamos un poquito del español en Estados Unidos, algunas curiosidades y espero que les haya gustado. No dejen de comentar, hacer una revisión o un review en inglés, ya que estamos hablando de Estados Unidos, de este podcast y lo que les pareció. Y cualquier feedback siempre es bienvenido. Así que nos vemos en el próximo episodio y ¡hasta luego!